Juventud rebelde en la casa, desde el barrio hasta el monte, vamos al frente. No somos moda, despierta, la historia se escribe hasta el corazón. Bienvenidos al primer episodio de Voces Rebeldes. En el día de hoy hablaremos de los antecedentes de la Juventud Rebelde, una organización nacional que adopta las formas concretas de las diferentes luchas y resistencias de los jóvenes colombianos. En este ámbito y en este proceso, para entender este camino, tenemos a un invitado especial quien ha vivido desde muy adentro y en su momento este proceso. En este caso es Jonathan Perdomo, el secretario político departamental de la Juventud Rebelde, CAU. Hola Jonathan, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, hoy estamos hablando como tal, en este primer episodio, de los antecedentes que de una u otra forma influyeron en la conformación de la Juventud Rebelde, Ok. tanto a nivel nacional como en los territorios y diferentes regiones. En este caso, pues, el territorio también del Cauca. Dentro de esto podríamos ir a la pregunta de cuál fue el papel de Marcha Patriótica en la conformación de la Juventud Rebelde, cómo influyó, cuál fue el papel de Marcha Patriótica para la conformación de esta gran fuerza juvenil. Ok. Bueno, pues inicialmente, pues recordar que pues la Marcha Patriótica en su primer momento, pues nace como un movimiento amplio a nivel nacional y pues las dinámicas de marcha siempre fue el tema de la movilización, pero no había un carácter juvenil aún que recogiera las expresiones de los jóvenes a nivel nacional. Entonces, Marcha Patriótica, pensándose justamente esa movilización de la juventud también, de poder encauzar las luchas, pues acompaña este proceso de la conformación que fue Juventud Rebelde como tal, donde se recogían todas las expresiones pues, desde los diferentes escenarios, de los diferentes territorios, para poder conformar lo que fue Juventud Rebelde como tal. O sea, es decir, dentro de Marcha Patriótica no había como tal, digamos, una línea específica para el tema juvenil. Entonces, antes de que se creara ese tema de la línea juvenil, ¿cómo era que ustedes se recogían dentro de Marcha para poder realizar las debidas, digamos, movilizaciones o Ok. expresiones? Bueno, como tal, Marcha Patriótica tenía unas líneas amplias políticas como movimiento, ¿no? Pero no había algo específico que hablara sobre el derecho a ser joven o que hablara, bueno, que le diera vocería a los jóvenes. Nosotros convergíamos dentro de Marcha porque hacíamos parte de procesos campesinos, procesos de base. Entonces, nosotros quienes nos recogían eran Se nuestros procesos de recogían base, en medio de en esos medio del procesos proceso del de base. Ahí campesinado. llegábamos todos, en los paros, en las marchas, llegábamos como procesos campesinos, pero no había como tal una voz Algo juvenil. más general y no específico juvenil. Exactamente. Entonces, dentro de eso influye el tema, o sea, marcó como un antecedente para la necesidad de organizarse como juventud. Claro, es que en ese momento, por lo menos los que veníamos de la zona rural, no teníamos una figura que nos representara como bueno, que nos diera voz. Desde lo juvenil, había una figura en su momento que yo estuve como cercano a ellos, que fue la Juventud Comunista, pero como tal no había un trabajo agrario como tal desde la Juventud Comunista, o no llegaban a estos espacios de los territorios. Entonces, O la quizás Juventud los ejes Rebelde, de trabajo no eran muy específicos hacia esas exactamente, líneas. eran más temas en lo teórico, pero nosotros En lo necesitamos que práctico, recogieran lo práctico, ok. justamente, y el tema rural desde O la sea, juventud. desde ese entonces nació la necesidad de organizarse como tema juvenil y de que fueran líneas específicas llevadas a lo teórico y a lo práctico. Correcto. Entonces, a partir de esa necesidad de que ustedes tienen de organizarse, entonces, ¿cuáles fueron sus banderas políticas para ustedes crear esta a Juventud Rebelde? Ok. Principalmente creo que lo que movía a Marcha y lo que nos ha movido a los jóvenes, pues que hemos sufrido el conflicto social, económico, político y armado, pues ha sido justamente la salida negociada de ese conflicto. Entonces, una de las banderas nuestras fue pues exigir que se diera una salida negociada del conflicto. Como segunda medida, pues obviamente yendo en esa misma línea, hablamos de una desmilitarización o hablamos todavía de una desmilitarización de la vida juvenil, porque creemos que los jóvenes no, bueno, si bien hemos sido afectados en esta guerra, creemos que tiene que haber una salida negociada del conflicto como tal. ¿Y por qué tomaron la línea o digamos la ponencia principal de irse por la desmilitarización de los territorios y de la vida juvenil? O sea, ¿por qué irse por esa Ok, línea ¿por específica? qué? Principalmente porque la guerra, pues ha sido una guerra desatada contra el pueblo, que si miramos la historia un poquito, lo que ha conformado, de hecho, la misma creación del conflicto, tiene
antecedentes de fondo históricos y principalmente el tema de la tierra, que fue también una de las banderas. Nosotros hablamos de la reforma agraria integral y se planteó siempre la salida a negociar el conflicto y de la mano con bueno, esta negociación o esta salida a negociar el conflicto tenía que pasar por una reforma agraria integral. Entonces, mientras esa necesidad de organizarse y ya teniendo como unas ideas de banderas políticas, ¿cómo fueron ustedes haciendo ese proceso o cómo fue la experiencia, digamos, recogiendo a los jóvenes? O sea, ¿cómo hicieron ustedes para realizar esto? Se abrieron como una especie de debates a nivel nacional. Creo que, pues en el caso de lo que me compete a mí, a nivel de Cauca, y más que todo en el norte del Cauca, fue pues la conversar un poco frente a lo que era, bueno, cuál iba a ser nuestro papel, primero que todo, cómo íbamos a organizarnos, porque todo nació así como o sea, se proyectó así una organización, pero entonces, bueno, ¿cómo vamos a aterrizar en cada territorio? Y fue donde justamente se planteó de que Juventud Rebelde no iba a ser un proceso nacional con banderas nacionales, pero que Tenía que su tener quehacer tenía que líneas. ser tener líneas basadas en cada contexto del territorio, porque no Ajá. podemos hablar de una línea general cuando cada territorio tiene sus propias particularidades. O sea, el proceso de constitución fue nacional, pero entonces se llevaron, digamos, las líneas profundamente territoriales. En el caso del Cauca, ¿cuáles eran las líneas específicas a trabajar en la conformación de la Juventud Rebelde? Ok, por lo menos lo que yo recuerdo del trabajo que siempre se ha dado, por lo menos ha sido en cuanto al tema de la tenencia, a la tenencia y el uso de la tierra, por lo menos estamos en el norte del Cauca, cercanos al Valle del Cauca, y pues para nadie es un secreto que todo el latifundio que hay ahorita con el ingenio, pues los ingenios azucareros, Caña. y sí, de la caña, y lo que esto ha configurado también en los cultivos de uso ilícito, mal llamados ilícitos, porque nosotros creemos que tiene que haber una salida pues a este problema de los cultivos de uso ilícito. ¿Y por qué se siembra? Entonces empezó esa discusión, bueno, nosotros queremos que haya, bueno, una salida negociada al conflicto, pero que se atienda este problema de la tierra, que se atienda este problema de los cultivos de uso ilícito y que se desmilitarice la vida juvenil. Y en ese contexto, digamos, todos los antecedentes de la necesidad de organizarse, de hallar una línea específica en marcha patriótica, ¿cuáles fueron los antecedentes que tú dices como que, bueno, estos antecedentes influyeron para que también tuviéramos más fuerza para esa necesidad de organizarnos? O sea, ¿qué antecedentes? Que en este caso podrían ser, digamos, el paro agrario. ¿Y cuáles otros crees tú que fueron, sí, influyentes para la organización? Pues una de las banderas, bueno, una de nuestras consignas desde los inicios, desde el proceso constitutivo después, ha sido, pues que nosotros nos consideramos que somos la generación de la segunda y definitiva independencia, y era una de las consignas de marcha, justamente, que era, pues la marcha se planteaba un cambio estructural de la sociedad y estaba abocada a la toma del poder. Entonces, desde la juventud también tomamos estas banderas. Creemos que nos sentimos muy recogidos de lo que fue marcha en su momento o de lo que significó marcha con todas sus banderas. Y nosotros también, justamente inspirados en el pensamiento bolivariano por la emancipación y contra el imperialismo, pues decidimos tomar esas banderas de lucha. Bien, y digamos, aparte, digamos, del paro agrario, que, o sea, ¿cuáles más situaciones? O sea, se comentaba también otro compañero el tema del plebiscito, tema de, pues también otra vez del paro agrario, quizás los diálogos de paz hayan influido también en cuanto al tema de la reforma agraria, porque era una de las consignas principales de estos acuerdos. Exactamente. Mira que los diálogos empiezan tipo 2010, 2011, empiezan como las exploraciones. Previo a eso, pues, junto a eso estaba Marcha, venía ya naciendo la propuesta de Juventud Rebelde como tal. Nosotros fuimos partícipes del paro agrario del 2013, acompañamos cuando se hizo la consulta del plebiscito, pues fueron una de nuestras banderas también. Y creemos que nuestra misión en ese momento, nuestras banderas se enfocaron a abrazar el proceso de paz, porque creíamos en esa salida negociada del conflicto y que los jóvenes teníamos que tener voz y voto en ese proceso de paz, porque pues éramos los jóvenes los que estábamos justamente matándonos en Colombia, mientras que los grandes, pues la burguesía como tal seguía sentada ya solamente mirando cómo nos matábamos entre pobres. Entonces, esa nació esa necesidad de buscar esa salida negociada. Que bueno, entonces se recogen en la organización de Juventud Rebelde, digamos, su plataforma entonces se vuelve bastante amplia, o sea, una lucha más general, pero que de una u otra forma se van generando líneas específicas para cada territorio. Entonces, digamos, ¿por qué
podríamos decir que en el suroccidente colombiano ha tenido tanta fuerza la juventud rebelde? Yo creo que parte también de los contextos de los territorios. Por lo menos el suroccidente colombiano históricamente ha sido una de las regiones más azotadas por el conflicto. Y justamente eso fue lo que nos motivó a los jóvenes, pues luchar contra que se acabara ese conflicto. Mm, Algo que nosotros mirábamos también allí era, pues que, o sea, una vez ya se crea Juventud Rebelde y empezamos a camellar en la conformación de Juventud Rebelde, ya nacen otras consignas, bueno, el derecho a ser joven. ¿Por qué los jóvenes, la única opción que nos dan en la guerra, pero cuando los jóvenes estudian o los pocos que logran llegar a una universidad, luego no les dan oportunidad de trabajo porque les piden les pedían una experiencia laboral que obviamente si no le dan trabajo, ¿cómo iba a adquirir esa experiencia? Entonces, en última, lo único que le quedaba era pues irse a prestar el servicio militar obligatorio. Entonces creo que todas esas banderas nos permitieron a nosotros, bueno, como repensarnos, decir, bueno, aquí toca repensarnos el país, toca dar una lucha de fondo que no se limite solamente a cambios o a paños de aguas tibias, como se dicen, que buscan por ahí medio calmar el hambre, pero que al otro día vamos a seguir en las mismas. Entonces, bueno, ¿cuál sería, digamos, el valor agregado que tenía Juventud Rebelde? ¿O cuál sería el, digamos, ese distintivo que tenía Juventud Rebelde, digamos, respecto a las demás organizaciones juveniles por las que ustedes no decidieron recogerse en ellas, sino como ser autónomos en crearse en una misma? Yo creo que, pues primero no había, en ese momento no había como una plataforma amplia, juvenil, no existía. Y justamente eso fue lo que le dio toda la fuerza a Juventud Rebelde, porque llega con una propuesta pues innovadora, una propuesta no solamente que se planteaba, pues, como le decía, pequeños cambios, sino que se plantea una transformación del país. Y era esa transformación que los jóvenes pues nos soñábamos, más que todos los jóvenes que veníamos de ese conflicto social, político y armado. Entonces, creo que eso nos permitió y lo que le decía, el tema de la guerra, pues nos movía a todos. Creo que Y en su momento, digamos, no consideraron que generar, digamos, ese debate sobre situaciones tan amplias no era muy ambicioso para, digamos, el pequeño proceso que se iba llevando. O sea, no era algo muy ambicioso o cómo abordaron ustedes ese tema ya para llegar a lo nacional. Ok. Eso fue un arduo trabajo, eso no fue así porque por lo menos Juventud Real empieza a caminar como desde el 2011, 2012, ya se avisoraba por allí. Yo aún no hacía parte de Juventud Rebelde, pero ya escuchábamos por allí. Yo caí a algunos espacios de reunión. Ya en el 2013 como tal, sí ya nos metimos de lleno con lo que fue Juventud Rebelde 2014 para previamente dar las discusiones Ya nacionales. nacionales que fueron en el 2015 en su constitución. Y en su momento, digamos, de ese tiempo, del 2012, 2013, que digamos estaba en la plena constitución, ¿alguna experiencia o algún aprendizaje que hayas tenido ahí de ese momento? O algo que aún recuerdes y quieras quizás compartirlo. Ok. Yo creo que las experiencias más bonitas o las más emotivas fueron las escuelas de formación que se empezaron a plantear. Previo a las escuelas de JR, nosotros llegamos a las escuelas que eran de marcha. Entonces, por lo menos, ya nos tenían como de cierta referencia algunos líderes, entonces nos invitaban a los espacios de las escuelas de formación para formadores que nacían desde Marcha Patriótica y nosotros llegamos a muchos de esos espacios. Eso nos permitió primero crecer como en el conocimiento y poder avisorar más lo que queríamos como proyecto de Juventud Rebelde. Ya previamente a eso, pues empezamos a crear las escuelas zonales. En este caso, empezamos con escuelas en Caloto, en Corinto, en Miranda, pues en lo que me correspondía a mí. Y pues los jóvenes les gustó la propuesta pues que teníamos como Juventud Rebelde, empezamos a crecer. Y previamente, en cada de una de esas escuelas se recogían los insumos para discutirlos en los encuentros departamentales y eso sirvieron para nutrir lo que fue ya como tal el Congreso Constitutivo. Sí. Y digamos, ¿qué más reflexiones, digamos, han tenido en el tiempo que hayan influido en esos antecedentes, que hayan cambiado quizás las banderas políticas? O digamos, si digamos hay alguna bandera que haya cambiado respecto a las banderas que tenían los primeros creadores de esta gran organización. O sea, ¿hay alguna bandera que Pues, haya cambiado o sigue la misma? pues como continuadores, pues, las dinámicas del país van cambiando, porque la política es cambiante, está en constante cambio y pues, nosotros hemos tratado de irnos adaptando a ella. Sin embargo, creemos que esas banderas de la salida a negociar el conflicto pues se tienen que dar porque pues en Colombia hay un problema de democracia y es que no se escucha la voz de la oposición. Entonces, lo único que nos ha quedado a quienes hemos decidido pues enfrentar
a estos gobiernos de derecha, al Estado como tal, pues ha sido la represión. Entonces creemos que tiene que haber una salida negociada del conflicto, que el conflicto no es un tema solamente netamente militar, sino que es un conflicto económico, social, político y armado. Creemos que tiene que trascender más allá de, o sea, la paz no pasa por el silenciamiento de los fusiles solamente, sino que pasa pues, por todo lo que hemos hablado del tema de la reforma agraria integral, que brindar mejores condiciones de vida para los colombianos. Y en especial en este caso, nosotros enfocamos mucho nuestra lucha en el tema de la mujer y en el tema de la juventud. Digamos que la juventud tiene que jugar un papel trascendental en esto. Y en esas banderas de lucha que tenía JR o tiene actualmente, ¿han encontrado algún limitante en alguna de esas banderas? Creemos que, bueno, actualmente hay se habla de la paz total. Creemos que ahorita es imposible, o sea, hablar de paz total mientras se siga militarizando los territorios, mientras se sigue criminalizando a los campesinos por los cultivos de uso ilícito que les ha tocado sembrarlos, no por gusto, no porque uno quiera sembrar la coca, la marihuana, sino porque es una necesidad. Es un tema de sobrevivir, porque de Supervivencia. supervivencia, porque esos cultivos en últimas tampoco son una solución, sirven para medio mitigar el hambre, para medio satisfacer las necesidades de las familias, pero no son un cambio real. Entonces, hasta que no se resuelva el tema agrario en Colombia, pues va a persistir el conflicto. Sí, vale. Y a la actualidad, digamos, ¿cómo han ido esas banderas políticas? Actualmente, ¿cuál ha sido la posición de Juventud Rebelde frente a los cambios estructurales que ha traído, digamos, el actual gobierno? Bueno, nosotros en cuanto al actual gobierno, lo hemos caracterizado como un gobierno pues de tintes progresistas, no de izquierda como pues, nos lo hicieron vender en su momento. Nosotros Su siempre programa de gobierno. en su programa de gobierno. Entonces queremos, apoyamos sí algunos cambios pues que obviamente favorecen al pueblo colombiano, No, pero también somos críticos porque muchos de esos cambios o mucho de lo que se planteó y por los que votamos muchísimos están en el papel todavía. Entonces, de nada nos sirve a nosotros que se haya reconocido el campesinado, que ahora nos reconozcan como sujetos de derecho de especial protección, mientras que eso no se ve en la realidad. acciones. Y algo también que nosotros rescatamos y que nosotros nos peleamos en todos los espacios, y es que el reconocimiento del campesinado no se lo debemos a ningún presidente ni a ningún programa de gobierno, porque hace una lucha histórica del Claro. campesinado como tal. Entonces, eso no fue un regalo. Eso no, mucha gente cree que este gobierno fue quien quiso darnos ese reconocimiento, pero eso ha sido una lucha histórica que ha dejado encarcelados, que ha dejado muertos, que ha dejado personas heridas. Entonces, eso ha sido gracias a la lucha del pueblo también. Y digamos, a futuro, esas banderas políticas, ¿cómo se siguen viendo? O sea, extenderse más a nuevos territorios, a nuevos departamentos, a recuperar y reactivar nuevamente, digamos, donde literalmente se podría decir que murió. ¿Cuáles serían esas perspectivas a futuro? Pues mira que las banderas siguen vigentes. Nosotros consideramos que ese sueño de Bolívar no está despertando, sino que está despierto en cada uno de los jóvenes que se plantean el cambio de este país. Nuestra tarea o lo que hacemos ahora por lo menos es pues llevar la voz a los territorios donde, de hecho, donde muchas veces no llegó ni Juventud Rebelde, sino que ahorita por lo menos estamos en otros escenarios nuevos, estamos fortaleciendo lo que tenemos, por lo menos en Cauca, cuando se pretendió acabar la Juventud Rebelde, cuando tuvo un debilitamiento, nosotros en el Cauca persistimos en la organización. Y ahora con estas proyecciones y con nuevos muchachos que llegan con elementos nuevos, estamos proyectándonos a otros territorios que anteriormente no habíamos alcanzado a llegar. Muchas gracias, Jonathan, por haber aceptado esta invitación, que no solamente es un episodio que quedará aquí guardado, sino que también será presentado a los demás jóvenes, a las demás personas que quieran saber de todos estos antecedentes que han influido en la creación y en la necesidad de organizarse de los jóvenes en su momento y desde hace bastante tiempo, y que son poquitos los que aún tienen esa historia y fueron parte de de la constitución de este gran proceso. Muchísimas gracias a ustedes pues por hacerme parte de este espacio y esperamos seguir aportando a la historia del país y construir la Gran Colombia. Listo, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán a continuación.
Juventud rebelde en la casa, desde el barrio hasta el monte, vamos al frente. No somos moda, despierta, la historia se escribe hasta el corazón.